¿Qué podré hacer para investigar sobre mi proyecto? Ah, ya sé, le preguntaré a la inteligencia artificial. No, esto no me sirve, solo es un texto copiado. Me pregunto qué pensarían mis amigos. Los presocráticos, como buscaban mucho el origen, el arqué, la explicación del universo, buscarían sobre todo, estarían fascinados, sí, estarían fascinados sobre cómo interpretamos el mundo actual. Demócrito estaría orgulloso porque su teoría fue relativamente cierta. Pitágoras un poco también, porque es el método en el que entendemos este propio universo. Los filósofos, los clásicos, estarían un poco más decepcionados porque vivimos en un mundo un poco más material, más consumista, pero estarían un poco más también felices porque el sistema de justicia actual es mejor que el de antes, porque antes nomás era te mato porque me caes mal. Yo creo que Demócrito se sorprendería mucho con los avances tecnológicos y científicos que hay hoy en día. Para él, el hecho de que alguien pudiera ver el átomo era algo sorprendente porque decía que a él solo le tocaba imaginar lo que era y cómo sería y esperaba que algún día el ser humano pudiera verlo. Yo creo que interpretaría el contexto actual de forma un poco confusa, o más bien con una doble opinión. Pues hablando de avances tecnológicos, científicos, creo que ahí sí él se vería muy impresionado. em, y creo que llegaría a pensar que su filosofía sirvió de algo para el desarrollo de pues la humanidad. Por otra parte, al hablar de la ética y la moral, yo creo que se vería un poco desconcertado, un poco desesperanzado, porque pues oye. Pues yo creo que los filósofos se sentirían orgullosos por ver todos los avances que ha tenido la sociedad hoy en día, desde orígenes explicativos o del porqué de las cosas hasta los avances tecnológicos y científicos hoy en día. Demócrito se sentía orgulloso al darse cuenta que su teoría sobre los átomos y el vacío era correcta de cierta manera, aunque también decepcionado por ver cómo la sociedad ha ido empeorando en su manera de actuar y de pensar. Demócrito nos interpretaría como algo metafísico, porque en estos tiempos no había cosas electrónicas, no había celular, no había computadora, entonces se sorprendería demasiado, pero al mismo tiempo estaría decepcionado. Nos diría que estamos en una zona de confort enorme, ya que tenemos tanta tecnología y hacemos muy poquitas cosas. Yo sé que hemos avanzado demasiado, pero al mi parecer creo que Demócrito haría eso que es más allá para poder lograr y avanzar como humanidad. Los presocráticos estarían fascinados con el modo en el que interpretamos al universo y el modo en el que hemos descubierto por métodos racionales cómo se interpreta, pero estarían también un poco decepcionados porque no lo vemos de un modo, no vamos más allá, no vamos a una forma filosófica de entenderla, sino solamente puramente racional. Pienso que sí se quedaría como en shock con todo lo que hemos construido y todo lo que hemos avanzado. Cuando su papá murió, él gastó toda su herencia en viajar y en estudiar y descubrirnos cosas y lugares. Y el hecho de que nosotros ya tengamos la información a la mano y ya no tengamos que salir a buscar o salir a investigar, yo creo que sí le sorprendería bastante. Yo pienso que Demócrito pensaría que la sociedad moderna tiene mucho desarrollo tecnológico, científico, tal vez social, pero no creo que pensaría lo mismo a la hora de hablar del ser. Y a pesar de que sí ha habido un desarrollo, un intento de educar a las personas pues, de manera más humana, escasea un poco de ese valor humano.
Demócrito estaría encantado al ver que su teoría era cierta y quisiera ponerse al día en todos los avances sobre ella, y viendo que tenía la razón, quisiera ayudar en la misma, y pienso que estaría un poco decepcionado al darse cuenta que el mundo hoy en día piensa más en las cosas materiales que en el conocimiento o la sabiduría. Entonces, como lo que decimos, Demócrito llega, ve un aparato electrónico que puedes buscar, teclear lo que sea en el internet, en la página web, y te sale todo lo que tú quieres saber, pues iba a decir, no manches, o sea, ¿qué es esto? En la actividad, pues esto, pues no, o sea, inimaginable. Entonces ya sería como más en la rama de la metafísica, porque dirían, wow, o sea, y ahorita es una realidad. Se sorprenderían muchísimo de lo que actualmente hay, de tanta tecnología, pero al mismo tiempo se decepcionaría. Era muy risueño, entonces lo tomaría como con humor y diría, no, pues está bien, o sea. Me gustaría saber cómo es que llegaron a las conclusiones que tienen sobre cómo crearon ciertas metáforas para poder explicarlas mejor, porque por ejemplo la metáfora de Platón sobre la cueva, me gustaría saber cómo es que se le ocurrió un método simple para explicar algo que es complicado de entender para muchas personas. Le diría que hoy en día su teoría del átomo está confirmada científicamente, que el átomo sí es divisible porque él decía que no, y yo leí que fue educado por magos y sabios, entonces que podía leer el futuro. Entonces yo creo que le preguntaría si lo puede leer. Personalmente yo creo que le agradecería a él, que es el padre de la ciencia moderna, pues sus ideas, su filosofía, su arqué. Yo creo que también le pediría algún consejo acerca de pues cómo podría llevar una vida más equilibrada, una vida más tranquila, más llena de propósito, tal vez una vida más alegre igual. Les preguntaría por qué decía las conclusiones a las que llegaron, como la de Demócrito, a la que decía que toda la materia estaba compuesta por átomos y vacíos, si para su época aún no existían esos avances tecnológicos para poder verlos, por así decirlo. Me gustaría saber cómo se sentía esa necesidad de querer pensar diferente a los demás o el querer encontrar una forma lógica al porqué de todas las cosas. Sí le diría, no, pues te rifaste con tu teoría, ahorita actualmente es científicamente comprobada, junto con Leucipo claramente. Me sentaría a hablar con él, hablaríamos de la persona, del uno mismo, de cómo fue el proceso para llegar a donde él estuvo, y más que nada eso, del ser y no ser, de su teoría. Me imagino que todos ellos serían diferentes. Por ejemplo, sabemos que Sócrates era una persona muy humilde, pues probablemente sería un vagabundo. Sabemos que, por ejemplo, distintos eran maestros, eran muy dados a la justicia. Algunos de ellos podrían trabajar en gobierno. Bueno, no en gobierno, sino más en temas como abogacía o juzgados, etc. Y algunos de ellos serían maestros, como lo dije. Yo creo que sería un encuentro muy interesante. Yo creo que sí sería muy raro encontrarse a una persona de otra época, en este caso un filósofo, que está acostumbrado a hacer cosas que hoy en día o ya no se hacen o nadie sabe qué son. Entonces yo creo que desde la comunicación sería algo muy difícil, porque tal vez él use palabras que pues no se entiendan, y aunque no sea el mismo lenguaje y trate de traducirlas, tal vez hasta el traductor de Google pues no sepa qué son, porque pues es el lenguaje antiguo que tal vez ya no se usa, pero a la vez yo creo que sí sería algo memorable estar con una persona así, preguntarle cosas que solamente uno mismo sabría de sí, y preguntarle cómo fue a que llegó a ser lo que es ahorita. Yo creo que ese encuentro sería un poco emocionante para mí, porque pues él, al ser una persona que desarrolló sus ideas y las planteó, yo creo que sería algo que me aportaría mucho. Tal vez sería un momento tranquilo y también un poco interesante. Me imagino que el encuentro sea en un ambiente muy agradable y tranquilo, pero a la vez muy emocionante, ya que podría aprender de él a ver más allá de las cosas que se saben en ese entonces o que el mundo nos deja ver. Fuera de todo ese encuentro sería desconcertante para él, al ver todo muy diferente, en un lugar muy diferente, con idiomas muy diferentes, sí se sacaría de onda y estaría desconcertado, pero al mismo tiempo yo hallaría la manera como para comunicarme con él. Para mí sería un encuentro inolvidable sin duda.